Buenas tardes, mi nombre es Carola Costa y junto con mi compañero Kevin vamos a exponer el día de hoy el tema de Bourdain en sistemas de medición eléctrica, el cual es un concepto fundamental en el análisis de la precisión de los transformadores de instrumentación. En el índice de las diapositivas tenemos los temas a tratar en la exposición, comenzando con la introducción. Tenemos que es un tema especialmente relevante en ingeniería eléctrica porque no solo afecta la calidad de las mediciones, sino también la confiabilidad de sistemas de protección y en muchos casos la facturación de energía en sistemas reales. En los sistemas eléctricos de potencia es necesario medir variables como corriente y voltaje de forma segura, ya que no es posible conectar directamente los equipos de medición a niveles elevados de tensión o de corriente. Para solucionar esto se emplean transformadores de instrumentación conocidos como de potencial, que llamaremos PT, que es para medir el voltaje, y de corriente, que llamaremos CT para medir corriente. Sin embargo, la precisión de estos dispositivos no depende únicamente de su diseño, sino también de las condiciones del circuito secundario en el que operan. Ya en este contexto aparece el concepto de Bourdain, que corresponde a la carga total conectada al secundario del transformador, incluyendo cables, medidores y dispositivos de protección. En esencia, el Bourdain define las condiciones reales de operación del transformador de medición. Si este valor supera el límite nominal, se introducen errores que afectan directamente a la exactitud de las mediciones. Ahora trataremos la definición de Bourdain de una manera más formal. Se define como la potencia aparente consumida por todos los dispositivos conectados al secundario de un CT o de un PT, y se expresa en voltios o amperes. Adicionalmente, el Bourdain puede interpretarse como la impedancia equivalente del circuito secundario, lo cual es particularmente importante en el análisis de los transformadores de corriente. Desde un punto de vista más práctico, el Bourdain representa la carga que el transformador debe alimentar en su salida y por lo tanto condiciona su comportamiento eléctrico. Siguiendo con los componentes del Bourdain, el Bourdain total del sistema no proviene de un solo elemento, sino que es la suma de diferentes componentes. Entre los más importantes se encuentra el medidor, el cableado y los dispositivos asociados como relés. Cada uno de estos elementos introduce una carga en el circuito secundario y su efecto acumulado determina el Bourdain total del experimentador del transformador. Por esta razón, el análisis del Bourdain debe hacerse de manera integral considerando todos los elementos conectados. Ahora, el Bourdain en PT. En el caso de los transformadores de potencia, el Bourdain corresponde a la carga conectada al secundario de voltaje. Cuando el Bourdain aumenta, el PT debe suministrar mayor corriente para mantener el nivel de tensión en el secundario. Esto genera desviaciones tanto en la magnitud como en el ángulo de fase del voltaje. Como consecuencia, el voltaje medido deja de representar con precisión el valor real del sistema. Es importante destacar que los PT están diseñados para operar dentro de una clase de precisión específica, lo cual solo se garantiza si el Bourdain se mantiene dentro de su valor nominal. Cuando este límite se supera, la exactitud del transformador se ve comprometida. Seguimos con Bourdain en CT. En los transformadores de corriente, el efecto del Bourdain es aún más crítico desde el punto de vista operativo. Aquí el Bourdain está directamente relacionado con la impedancia del circuito secundario y a medida que esta impedancia aumenta, el transformador debe generar una mayor fuerza electromotriz en el secundario para mantener la corriente constante. Si esta condición se lleva al extremo, el núcleo del CT puede entrar en saturación, lo que implica una pérdida de linealidad en la relación de transformación, lo cual produce errores significativos en la medición de corriente y puede afectar gravemente el funcionamiento de sistemas de protección. Por esta razón, los CTs se especifican con un Bourdain máximo permitido, el cual no debe ser excedido para garantizar su correcta operación. Muy bien, continuando donde lo dejó nuestra compañera sobre el tema de la exposición del Bourdain, comenzamos con el Bourdain en el cable. Los cables generan Bourdain debido a su resistencia eléctrica, que dependerá de la longitud del material y del calibre de este mismo. En un CT, transformador de corriente, la potencia aparente consumida del Bourdain será igual a la corriente al cuadrado del secundario por la impedancia de nuestro Bourdain. También aquí tenemos en la diapositiva el aporte del cable, ¿sí? Sabemos también que a mayor longitud
y menor calibre, mayor será la resistencia, lo que esto traducirá que el burdén también sea mayor. Esto derivará a mayores errores en la medición. En el CT puede aumentar el riesgo de saturación. Ahora, en un PT o en un transformador de potencia, la fórmula para calcular el burdén será el mismo, pero con unos efectos un poco diferentes. El burdén excesivo generará una caída de tensión en el secundario. Esto lo que hará será afectar la precisión en nuestra tensión medida. Es por eso que en las subestaciones se usan cables cortos y se seleccionan calibres adecuados para que estos no intervengan o digamos no aumenten el burdén de nuestro sistema. Ahora, el burdén en el medidor. El medidor es uno de los principales elementos que aportan carga al secundario en nuestro transformador de medición. Valga la redundancia en pocas palabras, todo medidor eléctrico consumirá una pequeña potencia para operar sus circuitos internos. Esta potencia formará parte en el burdén total de nuestro sistema. Mayormente o comúnmente nuestros medidores nos especifican que su burdén se hará o en unidades de voltio amperio o en impedancia. Tenemos que tener en cuenta unas consideraciones como que al seleccionar nuestro medidor, ¿sí? Su burdén debe ser compatible con el valor nominal de nuestro CT o nuestro PT. Esto generará unos efectos en la medición que van a ser negativos, como que a la hora de que el burdel sea alto aumente la carga del transformador, que puede generar errores en su relación y en su fase, reduciendo así la precisión en mediciones de energía, potencia y variables eléctricas. Ahora, la importancia del burdel. El burdel es un factor importantísimo para garantizar las mediciones confiables en nuestros sistemas eléctricos. Su correcta gestión nos permitirá mantener la precisión en los transformadores de instrumentación, evitar la saturación en nuestros transformadores de corriente y reducir errores de mediciones de voltaje y de corriente. Esto también garantizará el correcto funcionamiento y el uso de nuestros sistemas de protección, nuestro relé y nuestros medidores de energía. Si el burdén supera el valor nominal, lo que pasará será que aumenta el error en la magnitud y en la fase, aumentará la facturación de energía y comprometerá también la seguridad de todo nuestro sistema eléctrico. Las buenas prácticas. Para controlar el burdén de nuestro sistema de medición o que tenga, digamos así, poderle aplicar unas buenas prácticas, estas van desde el diseño del sistema hasta el mantenimiento del mismo. Cosas muy puntuales y muy importantes serían como verificar el burdén nominal del CT y del PT antes de su instalación, para así poder evitar errores a la hora de sobrepasarlo. Calcular el burdén de todos los equipos conectados también es una muy buena consideración y una muy buena tarea antes de, digamos, conectarlos para saber cuál será la medida de esto, sin que pase o comprometa nuestro equipo. Hablando de equipos, la selección de los equipos, es seleccionar equipos de bajo consumo en voltamperios. En la instalación, usar cables cortos para los circuitos de mediciones también es algo que aporte de manera positiva para así evitar que el burdel sea excesivo. Y por último y no menos importante, el mantenimiento. Revisar periódicamente las conexiones y el estado del cableado también es algo que se debe hacer constantemente para ver que nuestro funcionamiento sea el adecuado. Nos ayudará también a detectar las sobrecargas que puedan llegar a haber en el secundario. Un pequeño resumen en la parte del burdén del CT y burdén del PT es que el burdén en el CT, transformador de corriente, es la carga total conectada en su secundario, incluyendo esto así como los relés, los medidores y los cables. Se expresa en voltioamperios y depende de la impedancia del circuito. Si este es alto, aumentará la caída de voltaje, puede saturar nuestro núcleo y a la vez generará errores de mediciones y fallas en las protecciones. A diferencia un poco del PT, que es nuestro transformador de potencia, que es la carga también en el secundario de voltaje, incluye también medidores, relés, cables y se expresa también en voltamperios, pero este de manera un poco diferente afectará la precisión de voltaje medido que nosotros hagamos en este. Si es alto, vamos a tener, como anteriormente dije, error en la magnitud, error en la fase o en general las lecturas de voltaje sean imprecisas. Unas conclusiones de manera general. El burdén representa la carga total en el secundario de los transformadores de medición. También
este que está compuesto por cables, medidores y dispositivos de percepción. El burdén excesivo reduce la precisión de las mediciones y puede generar fallos operativos. Esto es muy importante tenerlo presente, ya que el burdén no es, digamos, ningún equipo o un aparato de medición, sino es un factor que nos puede dar muchos valores importantes en nuestros equipos para saber si hay algo que está fallando, tanto en nuestro CT como en nuestro PT. A la hora de que nosotros lleguemos a ignorar este parámetro, se nos pueden comprometer factores como la calidad de datos eléctricos, la facturación de energía, la confiabilidad de los sistemas eléctricos y a su vez que sea, digamos, la selección errónea de nuestros aparatos y pueda dañar su vida útil. Aquí les dejamos las referencias de donde sacamos toda nuestra información y muchísimas gracias. Estos también son nuestros correos de contacto por si necesitan alguna duda, inquietud, le podemos colaborar.